Historia mundial pregunta, ¿en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Respuesta, en 1914. Pregunta, ¿qué imperio cayó con la toma de Constantinopla en 1453? Respuesta, el Imperio Bizantino. Pregunta, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Respuesta, un militar y líder político francés que se convirtió en emperador de Francia y expandió su imperio por gran parte de Europa a comienzos del siglo XIX. Pregunta, ¿qué evento histórico marcó el inicio de la Revolución Francesa? Respuesta, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Historia de América pregunta, ¿qué civilización construyó Machu Picchu? Respuesta, la civilización inca. Pregunta, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? Respuesta, en 1492. Pregunta, ¿qué tratado puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México en 1848? Respuesta, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pregunta, ¿cuál fue el principal motivo de la independencia de las 13 colonias en Norteamérica? Respuesta, el rechazo al control británico y los altos impuestos sin representación parlamentaria. Historia de España pregunta, ¿en qué año comenzó la Guerra Civil Española? Respuesta, en 1936. Pregunta, ¿qué monarcas financiaron el viaje de Colón hacia América? Respuesta, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Pregunta, ¿qué fue la Reconquista? Respuesta, un proceso militar y político mediante el cual los reinos cristianos del norte de la península ibérica recuperaron los territorios ocupados por los musulmanes, culminando en 1492. Pregunta, ¿cuál es la importancia del Tratado de Tordesillas en 1494? Respuesta, dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, trazando una línea imaginaria en el Atlántico. Historia contemporánea pregunta, ¿qué fue la Guerra Fría? Respuesta, un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde 1947 hasta 1991, sin enfrentamientos militares directos entre ambas superpotencias. Pregunta, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? Respuesta, el 9 de noviembre de 1989. Pregunta, ¿qué movimiento luchó por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos durante los años 60? Respuesta, el movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras como Martin Luther King Jr. Pregunta, ¿qué país fue el primero en enviar un ser humano al espacio? Respuesta, la Unión Soviética, con Yuri Gagarin en 1961.